Capítulo 1. Una vida en automático. La ciudad se extendía como un océano interminable de edificios grises y luces parpadeantes. Desde lo alto, los rascacielos parecían tocar el cielo, pero para Alejandro, la vista desde su automóvil solo mostraba el mismo caos de siempre. El tráfico avanzaba a paso de tortuga, y los claxonazos constantes perforaban su mente ya agotada. Mientras sostenía el volante con una mano, su otra revisaba frenéticamente el teléfono, donde una lluvia de notificaciones y correos electrónicos no dejaba de llegar. Señor Ávila, el cliente pide una revisión urgente de los planos, leyó el último mensaje de su asistente. Alejandro soltó un suspiro profundo y dejó caer el teléfono en el asiento del copiloto. Su estómago estaba tenso, como si llevara días sin comer algo decente. Era apenas martes, pero la semana ya se sentía interminable. Cuando finalmente llegó a su oficina, un moderno rascacielos de cristal en el corazón de la Ciudad de México, su mirada se desvió hacia el reflejo del edificio. Perfecto y vacío, pensó para sí mismo mientras entraba. La recepcionista le dedicó una sonrisa cortés, pero Alejandro apenas movió la cabeza en respuesta. Su mente estaba en piloto automático, enfocada solo en cumplir con la interminable lista de tareas que lo esperaba. Subió al piso 32, donde lo recibió su equipo de arquitectos en plena discusión sobre el próximo proyecto, un rascacielos que prometía ser el más alto y caro de la ciudad. Los planos estaban desplegados sobre la mesa de la sala de reuniones, y todos hablaban al mismo tiempo, lanzando ideas y números como si fuera una competencia. Alejandro se dejó caer en una de las sillas, sintiendo el peso invisible de las expectativas de todos sobre sus hombros. Este diseño será nuestra obra maestra, decía uno de sus socios con entusiasmo. Alejandro, ¿qué opinas? Él levantó la vista, mirando los planos sin realmente verlos. Sabía que debía decir algo inteligente, algo que reafirmara su posición como líder del equipo. Pero todo lo que salió de su boca fue, se ve bien. Tal vez podamos trabajar más en la estructura de la base. La reunión continuó, pero para Alejandro, las palabras de los demás eran un ruido de fondo. En su mente, una pregunta se repetía una y otra vez: ¿cómo llegué a este punto? Recordaba los días en la universidad, cuando diseñar edificios era un acto de amor, una forma de dar vida a sus ideas y contribuir al mundo. Ahora, todo parecía reducirse a contratos millonarios y a competir por premios que no le importaban. Cuando finalmente terminó la jornada, Alejandro se retiró a su oficina privada, un espacio elegante con muebles minimalistas y una vista panorámica de la ciudad. Cerró la puerta detrás de él, buscando un momento de paz, pero la presión en su pecho no lo dejaba respirar con normalidad. Se sentó frente a su escritorio, intentando concentrarse en los documentos que tenía frente a él, pero las líneas de los planos comenzaron a desdibujarse. Dejó caer la cabeza entre las manos, luchando contra una sensación de fracaso que no sabía cómo nombrar. Esa noche, asistió a una gala organizada por la firma para celebrar su más reciente logro, la finalización de un edificio que había ganado reconocimiento internacional. El salón estaba lleno de luces brillantes, música suave y conversaciones animadas. Alejandro se movía entre la multitud, saludando a conocidos y aceptando cumplidos con una sonrisa que sabía perfectamente cómo fingir. Ávila, siempre un gusto verte, dijo un hombre mayor mientras le estrechaba la mano. Tu trabajo es impresionante. Eres un referente para todos nosotros. Gracias, es un honor, respondió Alejandro con el tono mecánico de alguien que ha repetido esa frase demasiadas veces. La noche transcurrió entre copas de champán y discursos que exaltaban los logros de la firma. Alejandro se sentía cada vez más desconectado, como si estuviera viendo todo desde fuera de su cuerpo. En un momento, un joven arquitecto se acercó a él con una copa de vino en la mano y los ojos brillando de admiración. Señor Ávila, quiero decirle que usted es mi mayor inspiración. Sueño con alcanzar la mitad de lo que usted ha logrado. Alejandro intentó sonreír, pero la sinceridad del joven le causó una punzada de culpa. ¿Cómo podía ser inspiración para alguien cuando sentía que su vida era un edificio sin cimientos? Antes de que pudiera responder, un mareo repentino lo hizo tambalearse. El salón comenzó a girar, y el ruido de las conversaciones se convirtió en un zumbido lejano. Soltó su copa, que cayó al suelo y se rompió en 1000 pedazos. Luego, todo se apagó. Despertó horas después en una habitación de hospital. Las luces blancas del techo lo cegaban, y el sonido constante del monitor cardíaco marcaba el ritmo de su respiración. Una enfermera estaba a su lado, anotando algo en una tabla. Tuvo un colapso por estrés, explicó la enfermera sin mirarlo. Debe descansar. Y no me refiero a un par de días libres. Necesita un cambio real. La puerta se abrió, y su hermana Valeria entró apresurada. Su cabello rizado estaba desordenado, y la preocupación era evidente en su rostro. Alex, esto no puede seguir así, dijo mientras se sentaba junto a su cama.
Te estás destruyendo. No es tan fácil, Valeria, respondió Alejandro con voz cansada. ¿Qué se supone que haga? ¿Dejar todo y empezar de cero? Tal vez deberías, replicó ella con firmeza. Regresa a un lugar donde puedas recordar quién eres de verdad. No el arquitecto exitoso, sino el Alejandro que soñaba con construir algo que importara. Sus palabras lo golpearon como una verdad que había estado evitando por años. Valeria le sugirió que pasara unos días en el pequeño pueblo costero donde crecieron, un lugar lleno de recuerdos de su infancia. Al principio, Alejandro se resistió. La idea de abandonar la ciudad y su trabajo, aunque fuera por unos días, lo llenaba de ansiedad. Pero algo en la mirada de su hermana lo convenció. Esa noche, de regreso en su apartamento, Alejandro comenzó a empacar una pequeña maleta. Mientras buscaba entre sus cosas, encontró un viejo cuaderno cubierto de polvo. Al abrirlo, descubrió bocetos que había hecho en su juventud, diseños llenos de creatividad y esperanza, trazados con líneas torpes pero llenas de vida. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Tal vez había algo en ese pueblo que podría ayudarlo a recuperar lo que había perdido. A la mañana siguiente, salió de la ciudad en su automóvil. El paisaje cambió gradualmente, los rascacielos dieron paso a montañas verdes y el aire se volvió más limpio. Cuando llegó al pueblo, estacionó el auto cerca de la playa y caminó hasta la orilla. El sonido de las olas rompiendo contra la arena lo envolvió, y el aroma salado del mar lo hizo sentir una extraña mezcla de nostalgia y alivio. Caminando por la playa, algo llamó su atención. Entre la arena y las piedras, había una escultura rota, cubierta de algas. Al acercarse, reconoció la firma en la base, era suya. La había creado años atrás, cuando aún era un joven soñador. Alejandro se quedó inmóvil, mirando esa pieza olvidada de su pasado. En ese momento, algo dentro de él comenzó a despertar. Capítulo 2. El arte del olvido. El sol seguía descendiendo lentamente, tiñendo el cielo de un cálido anaranjado, mientras Alejandro caminaba sin rumbo fijo por las calles empedradas del pueblo. Había algo profundamente nostálgico en el ambiente. Cada rincón parecía congelado en el tiempo, como si el paso de los años no hubiera alcanzado aquel lugar. Las casas de colores pastel, con ventanas adornadas por cortinas de encaje, ofrecían una calidez que contrastaba con los edificios grises y fríos de la ciudad de la que venía. Aquí, todo parecía más humano, más cercano. El aire olía a sal y especias. De vez en cuando, pasaba junto a pequeños negocios donde los dueños saludaban a los clientes con una sonrisa genuina. Alejandro no recordaba la última vez que alguien le había sonreído así, sin esperar nada a cambio. Las risas de los niños jugando se mezclaban con el sonido de las olas rompiendo suavemente contra la playa cercana. Aquella mezcla de sonidos y sensaciones le resultaba casi terapéutica. Se detuvo frente a un puesto donde una mujer mayor vendía frutas frescas. Sus manos arrugadas colocaban con cuidado cada pieza en una canasta de mimbre. Alejandro compró un mango, más por curiosidad que por hambre. Al darle las gracias, la mujer lo miró con interés. ¿No es usted el hijo de don Alfredo?, preguntó con voz temblorosa pero alegre. Alejandro parpadeó, sorprendido de que alguien aún lo recordara. Sí, soy yo, ¿cómo está usted? Mire nada más. Su papá siempre hablaba de usted. Decía que tenía grandes sueños, que iba a ser un arquitecto famoso. Seguro que ya construyó cosas muy bonitas. Las palabras de la mujer lo hicieron sonreír, aunque por dentro sintió una punzada de tristeza. No podía evitar preguntarse si realmente había cumplido con las expectativas de su padre o si, en el proceso, había perdido algo más importante. Tras un breve intercambio, agradeció y siguió caminando, sosteniendo el mango en la mano sin siquiera probarlo. Sus pasos lo llevaron a la plaza central, donde una fuente antigua ocupaba el corazón del lugar. Las palomas picoteaban semillas mientras las familias disfrutaban de la tarde. Alejandro se sentó en una de las bancas de madera, dejando que el sonido del agua y las risas de los niños llenaran el silencio que llevaba dentro. Era como si el pueblo entero estuviera tratando de decirle algo, de recordarle algo que él había olvidado hacía mucho tiempo. «Ávila, eres tú». Una voz femenina interrumpió sus pensamientos. Al girarse, vio a Sofía, una amiga de la infancia que no había visto en años. Llevaba una canasta de frutas bajo el brazo y el cabello recogido en un moño que parecía a punto de deshacerse. «Sofía», respondió Alejandro, sorprendido pero genuinamente feliz de verla. «Hace tanto tiempo. No esperaba encontrarte aquí». «Pues yo tampoco esperaba verte», dijo ella con una sonrisa radiante. «¿Qué haces aquí? ¿Vacaciones?» «Algo así», contestó él, intentando sonar casual. «Solo necesitaba alejarme de todo por un tiempo». Sofía lo miró con curiosidad, como si tratara de descifrar qué había detrás de esas palabras.
Este pueblo tiene una manera de hacer que la gente recuerde lo importante. Si te quedas el tiempo suficiente, entenderás a lo que me refiero. La conversación fluyó con naturalidad mientras caminaban por las calles del pueblo. Sofía le contó que se había quedado allí después de estudiar arte en la capital. Había decidido abrir un taller comunitario donde enseñaba a los niños a pintar y a usar materiales reciclados para crear esculturas. Había un brillo especial en sus ojos cuando hablaba de su trabajo, un brillo que Alejandro no veía en los suyos desde hacía años. ¿Y tú?, preguntó ella con interés. Sigue siendo el arquitecto brillante que todos esperábamos. Algo así, respondió Alejandro con una risa nerviosa. Aunque intentaba sonar modesto, sabía que había algo de verdad en su tono evasivo. No se sentía brillante, ni mucho menos. Si acaso, sentía que había pasado los últimos años diseñando edificios impecables pero sin alma. El sonido de un martillo golpeando madera los interrumpió. Provenía de un pequeño taller al borde de la playa. Tienes que conocer a Tomás, dijo Sofía con entusiasmo. Es un genio con la madera. Estoy segura de que te va a interesar lo que hace. Alejandro la siguió hasta el taller. Desde afuera, la estructura parecía poco más que un cobertizo improvisado, pero al entrar, se encontró con un espacio vibrante y lleno de vida. Había herramientas de todos los tamaños colgadas en las paredes, tablas de madera apiladas en las esquinas y una gran mesa central cubierta de virutas y pequeños proyectos en proceso. En medio de todo eso, un hombre robusto de cabello canoso trabajaba con precisión en lo que parecía ser el respaldo de una silla. Tomás, este es Alejandro, dijo Sofía al acercarse. Es arquitecto. Quiero que lo conozcas. Tomás levantó la vista y sonrió ampliamente. Arquitecto. Entonces sabes de diseño. ¿Qué te trae por aquí? Buscando algo diferente, respondió Alejandro, encogiéndose de hombros. Creo que necesitaba cambiar de aire. Pues llegaste al lugar indicado, dijo Tomás con una risa. Aquí no trabajamos por premios ni por reconocimiento. Aquí trabajamos para el alma. La frase quedó resonando en la mente de Alejandro mientras Tomás lo invitaba a observar el proceso detallado. Cada movimiento de las manos del carpintero parecía deliberado, pero también relajado, como si no hubiera prisa, como si cada corte fuera una conversación con la madera. ¿Quieres intentarlo?, preguntó Tomás, colocando un trozo de madera y un cincel frente a Alejandro. No tienes que ser perfecto, solo dejar que tus manos hablen. Alejandro dudó, pero algo en la voz de Tomás lo animó. Tomó el cincel con cierta torpeza y comenzó a tallar. Al principio, sus movimientos eran inseguros, como si sus manos hubieran olvidado cómo crear algo tangible. Pero poco a poco, empezó a encontrar un ritmo. La textura de la madera, el sonido del cincel cortando suavemente, todo le resultaba extrañamente familiar y reconfortante. Eso es, dijo Tomás, observándolo desde el otro lado del taller. El arte no se trata de perfección, sino de intención. Las palabras de Tomás resonaron profundamente en Alejandro. Durante años, había perseguido la perfección en su carrera, creyendo que era la única forma de validar su talento. Pero allí, en ese pequeño taller junto al mar, entendió que había algo más importante, la conexión entre el creador y su creación. Cuando terminó, Alejandro miró su trabajo. Era una pieza simple, sin pretensiones, pero tenía algo especial. Había puesto algo de sí mismo en ella, y eso le bastaba. Tomás lo felicitó y lo invitó a quedarse a cenar. Comieron pescado fresco y tortillas hechas a mano, mientras Sofía y Tomás compartían historias sobre el pueblo y sus tradiciones. Alejandro se sintió extrañamente en casa. Esa noche, mientras regresaba al pequeño cuarto donde se hospedaba, miró las estrellas y se permitió soñar. Por primera vez en años, sintió que tal vez había esperanza de encontrar algo que había perdido. Tal vez este lugar no solo sería un refugio temporal, sino el inicio de algo nuevo. Capítulo 3. La primera grieta. El amanecer llegó con un cielo despejado y una brisa fresca que traía consigo el aroma del mar. Alejandro despertó temprano, aunque no había dormido profundamente. Había pasado parte de la noche pensando en la conversación con Tomás y en la sensación de haber creado algo con sus propias manos el día anterior. Aunque el resultado de su trabajo no había sido perfecto, algo en ese proceso lo había hecho sentirse vivo, conectado consigo mismo de una forma que no experimentaba desde hacía años. Se puso una camisa ligera y un pantalón cómodo, dispuesto a regresar al taller. Mientras caminaba por las calles del pueblo, observaba cómo los habitantes comenzaban su día con una calma que contrastaba profundamente con la prisa constante de la ciudad. Las mujeres regaban las plantas de sus balcones, los hombres organizaban los puestos del mercado, y los niños, aún somnolientos, ayudaban a cargar pequeñas cajas o simplemente jugaban con cualquier cosa que encontraban. Cada escena parecía estar impregnada de un propósito sencillo pero genuino,
y Alejandro no pudo evitar preguntarse si algún día podría encontrar esa misma paz. Cuando llegó al taller, Tomás ya estaba allí, como siempre, trabajando en una escultura de madera que representaba una ola en pleno movimiento. La pieza era impresionante, con curvas que parecían fluir naturalmente, como si la madera misma hubiera nacido para ser moldeada de esa forma. Tomás levantó la vista al escuchar los pasos de Alejandro y le dedicó una sonrisa. «Buenos días, arquitecto», saludó, dejando a un lado sus herramientas. «Hoy tengo un reto más grande para ti». Alejandro arqueó una ceja, intrigado. «Más grande que una silla que casi me hace perder la paciencia». «Mucho más grande», respondió Tomás, señalando un espacio vacío en una de las esquinas del taller. «Quiero que diseñes algo que no solo sea útil, sino que también represente algo. Algo que diga algo sobre ti». La propuesta lo tomó por sorpresa. Diseñar algo con significado era un concepto que Alejandro no había considerado en mucho tiempo. Su carrera en la ciudad había estado centrada en cumplir con las expectativas de los clientes, en ajustar cada detalle a lo que dictaban las tendencias o las demandas del mercado. Pero ahora, frente a esa posibilidad, sentía tanto entusiasmo como temor. Tomás le ofreció un banco de trabajo limpio y una pila de madera reciclada para comenzar. «No hay prisa», le dijo. «Tómate tu tiempo. Deja que las ideas fluyan». Alejandro se sentó frente a la mesa, con un lápiz en la mano y un cuaderno abierto frente a él. Cerró los ojos por un momento, tratando de visualizar lo que quería crear. Recordó los días en la universidad, cuando cada diseño que hacía estaba lleno de emoción y significado, cuando no le preocupaba si los demás lo aprobarían o no. En su mente, surgió la imagen de un banco largo, sencillo pero con un diseño curvo que invitara a las personas a sentarse juntas, a compartir momentos y conversaciones. Inspirado por esa idea, comenzó a dibujar. Los trazos en el papel eran inseguros al principio, pero poco a poco su confianza fue creciendo. Cada línea, cada curva parecía conectar con algo dentro de él. Cuando terminó el boceto, lo miró con satisfacción. Había algo en esa idea que lo hacía sentir emocionado, como si finalmente estuviera empezando a redescubrir lo que lo había llevado a ser arquitecto en primer lugar. Tomás se acercó para observar el diseño. «Es un buen inicio», comentó, asintiendo con aprobación. «Ahora viene la parte difícil, hacerlo realidad». Alejandro se puso manos a la obra, seleccionando las piezas de madera que necesitaría y marcando las medidas con cuidado. Pero pronto se dio cuenta de que la teoría y la práctica eran dos mundos completamente diferentes. Los cortes no salían como esperaba, las piezas no encajaban a la perfección, y cada error le generaba una creciente frustración. «Esto no tiene sentido», murmuró después de cometer un error particularmente molesto. «No importa cuánto lo intente, no queda bien». Tomás, quien había estado trabajando en silencio en su propia pieza, se acercó con calma. «¿Y quién dijo que tenía que quedar bien?», preguntó con una sonrisa tranquila. «El proceso no se trata de hacerlo perfecto a la primera. Se trata de aprender, de intentarlo una y otra vez hasta que funcione». Alejandro no respondió de inmediato. Sabía que Tomás tenía razón, pero su perfeccionismo, esa voz crítica que lo había acompañado toda su vida, seguía insistiendo en que no era suficiente, en que debía ser mejor. Decidió seguir trabajando, pero cada nuevo error lo hacía sentir como si estuviera fallando no solo en el proyecto, sino también en algo más profundo. Sofía llegó al taller al mediodía, cargando una bandeja con empanadas caseras. «Pensé que tal vez necesitarían un descanso», dijo con una sonrisa, colocando la bandeja sobre la mesa central. «¿Cómo va el proyecto?». Alejandro suspiró, limpiándose el sudor de la frente. «Va, complicado». Sofía tomó una de las piezas de madera que Alejandro había desechado y la examinó. «¿Complicado por qué? Esto no está tan mal. Es cuestión de perspectiva». «Es cuestión de que no está como debería estar», respondió Alejandro, exasperado. «¿Y quién decide cómo debería estar?», replicó ella, mirándolo fijamente. «¿Tú o esa voz en tu cabeza que siempre te dice que no es suficiente?». Las palabras de Sofía lo dejaron sin respuesta. Era como si ella pudiera ver algo que él mismo no se atrevía a reconocer. Decidió no responder y volvió a concentrarse en su trabajo, aunque las palabras de Sofía seguían resonando en su mente. La tarde avanzó, y poco a poco, el banco comenzó a tomar forma. Alejandro trabajaba con una mezcla de determinación y duda, esforzándose por superar los pequeños errores y las imperfecciones que encontraba en cada paso. Para cuando el sol comenzó a ponerse, la pieza estaba casi terminada. No era perfecta, pero tenía algo especial, algo que Alejandro no podía explicar del todo. Tomás y Sofía se acercaron para admirar el resultado. «Es hermoso», dijo Sofía con sinceridad. «Tiene carácter. Y, lo más importante, tiene parte de ti». Tomás asintió.
Esto es lo que quería que entendieras, Alejandro. La perfección no es el objetivo. El objetivo es crear algo que tenga vida, que tenga alma. Y eso es exactamente lo que hiciste. Aunque las palabras de ambos lo reconfortaron, Alejandro no podía evitar sentir que aún había algo que faltaba. Esa necesidad constante de aprobación, de alcanzar un estándar imposible, seguía presente. Pero también sabía que estaba dando los primeros pasos para enfrentarlo, para aprender a aceptar que la belleza no siempre reside en la perfección. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su alojamiento, Alejandro sintió una mezcla de cansancio físico y una extraña paz interior. Había enfrentado sus miedos, aunque fuera de una forma pequeña, y eso ya era un avance. Miró el cielo estrellado y se permitió sonreír. Tal vez, pensó, las grietas que veía en sí mismo no eran fallas, sino el comienzo de algo nuevo. Capítulo 4. Manos a la obra. El sol comenzaba a ascender en el cielo despejado, proyectando su luz cálida sobre las calles empedradas del pueblo. Alejandro llegó al taller de Tomás temprano, antes de que el calor del día se volviera insoportable. Había pasado la noche reflexionando sobre el banco que había diseñado y construido el día anterior. Aunque aún sentía que no era perfecto, había algo en ese proceso de creación que lo había reconectado con una parte de sí mismo que había olvidado. Hoy estaba decidido a seguir trabajando, a probar algo nuevo y, sobre todo, a enfrentar las dudas que aún lo atormentaban. Cuando entró al taller, encontró a Tomás organizando las herramientas en su habitual calma metódica. Las maderas, los cinceles y las lijas parecían estar acomodados como si fueran parte de un ritual que marcaba el inicio del día. Al escuchar los pasos de Alejandro, Tomás levantó la vista y le dedicó una sonrisa cálida. «Buenos días, arquitecto. ¿Listo para otro día de trabajo?», preguntó mientras le ofrecía una taza de café recién hecho. «Listo», respondió Alejandro, aceptando la taza y tomando un sorbo. «Aunque no estoy seguro de qué vamos a hacer hoy». Tomás señaló un espacio vacío en la parte trasera del taller. «He estado pensando que necesitamos una estantería para organizar las herramientas y algunos materiales. Algo funcional, pero también estético. ¿Qué dices? ¿Te animas a diseñarla?». Alejandro asintió, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Había algo liberador en diseñar sin la presión de un cliente o un plazo estricto. Pero también sabía que esto significaba enfrentarse a sus propios estándares imposibles de perfección, algo con lo que aún estaba aprendiendo a lidiar. Se sentó en una mesa de trabajo y comenzó a dibujar. A diferencia del día anterior, las ideas fluyeron con más naturalidad. Quería crear algo que no solo fuera útil, sino que también aprovechara las texturas y colores naturales de la madera reciclada que tenían en el taller. Mientras trazaba líneas y curvas, Tomás observaba desde lejos, dándole espacio para trabajar, pero siempre disponible para ofrecer consejos si era necesario. Después de un par de horas, Alejandro tenía un diseño que lo satisfacía. Era una estantería con un diseño modular, pensada para adaptarse al espacio del taller y permitir diferentes configuraciones según las necesidades. Cuando terminó, llamó a Tomás para mostrarle el boceto. «Es un diseño interesante», comentó Tomás después de examinarlo detenidamente. «Me gusta cómo pensaste en la funcionalidad y la estética al mismo tiempo. Ahora la pregunta es, ¿puedes construirlo?». Alejandro sonrió, aceptando el desafío. Se puso de pie y comenzó a reunir los materiales que necesitaría. Tomás lo ayudó a seleccionar las maderas adecuadas, explicándole las diferencias entre las piezas disponibles y cómo aprovechar al máximo cada una de ellas. Alejandro escuchaba con atención, absorbiendo cada consejo como si fuera un aprendiz recién iniciado. El proceso de construcción fue mucho más complejo de lo que Alejandro había anticipado. Cada corte de madera requería precisión, y ensamblar las piezas de manera que encajaran perfectamente resultó ser un desafío mayor de lo esperado. En más de una ocasión, tuvo que desmontar lo que ya había armado para corregir un error. A pesar de la frustración, Alejandro seguía adelante, motivado por el deseo de ver su diseño convertido en realidad. «Recuerda, no se trata de hacerlo perfecto a la primera», le dijo Tomás en un momento en que Alejandro parecía estar al borde de la desesperación. «El verdadero aprendizaje está en los errores». Mientras trabajaba, Alejandro comenzó a notar algo curioso. A pesar de los errores y las dificultades, sentía una satisfacción que no experimentaba desde hacía años. Había algo profundamente gratificante en usar sus manos para crear algo tangible, algo que no solo existía en un plano o en una computadora, sino que podía tocar, ver y usar. La tarde avanzaba, y el taller se llenó del sonido constante de martillos, sierras y lijas. Alejandro estaba tan concentrado en su trabajo que no se dio cuenta de que Sofía había llegado al taller. Ella se quedó observándolo desde la entrada, impresionada por la dedicación con la que trabajaba. «Vaya,
Parece que alguien se está tomando esto muy en serio, comentó con una sonrisa mientras se acercaba. Alejandro levantó la vista y le devolvió la sonrisa. Digamos que es más difícil de lo que pensaba, pero también más gratificante. Así es como debe ser, respondió Sofía. Las cosas que realmente importan nunca son fáciles, pero siempre valen la pena. Sofía se quedó un rato en el taller, observando cómo Alejandro y Tomás trabajaban en la estantería. De vez en cuando, ofrecía un comentario o sugería pequeños cambios en el diseño. Aunque su experiencia era más en pintura y escultura, tenía un ojo artístico que complementaba perfectamente las habilidades técnicas de Tomás y la visión arquitectónica de Alejandro. Al caer la noche, la estantería estaba casi terminada. Alejandro se enderezó y se alejó un par de pasos para observar su trabajo. No era perfecta, había pequeñas imperfecciones en las uniones y algunos bordes no estaban tan lisos como le hubiera gustado. Pero, al igual que con el banco que había construido el día anterior, sentía que esta pieza tenía algo especial: su esfuerzo, su dedicación, su intención. Es impresionante, dijo Sofía mientras examinaba la estantería. Tiene carácter. Es funcional y hermosa al mismo tiempo. ¿Cómo te sientes al respecto? Extrañamente satisfecho, admitió Alejandro, aunque su mirada seguía buscando las imperfecciones. Aún hay cosas que podría mejorar, pero creo que estoy aprendiendo a aceptar que no todo tiene que ser perfecto. Tomás asintió, orgulloso de su progreso. Eso es lo más importante. Cada pieza que hacemos aquí es una lección, no solo sobre cómo trabajar con madera, sino sobre cómo trabajar con nosotros mismos. Antes de irse, Alejandro ayudó a colocar la estantería en su lugar. Al ver cómo encajaba perfectamente en el espacio del taller, sintió una oleada de orgullo que no había experimentado en mucho tiempo. No era el tipo de orgullo que venía de ganar un premio o completar un gran proyecto en la ciudad. Era un orgullo más simple, más auténtico, nacido del esfuerzo y la dedicación. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su alojamiento, Alejandro se sentía agotado pero lleno de energía al mismo tiempo. Había algo profundamente transformador en esos días que estaba pasando en el pueblo. No solo estaba redescubriendo su pasión por el diseño, sino que también estaba aprendiendo a ser más paciente consigo mismo, a aceptar sus propios errores y a valorar el proceso tanto como el resultado. Miró el cielo estrellado y dejó que una sonrisa se dibujara en su rostro. Sabía que aún tenía un largo camino por recorrer, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía emocionado por lo que estaba por venir. Capítulo 5. Ecos de inspiración. El amanecer llegó con un tenue resplandor que se filtraba entre las cortinas del cuarto de Alejandro. Desde la pequeña ventana, podía escuchar el mar en calma, el suave murmullo de las olas acariciando la playa como un susurro constante. Había algo tranquilizador en ese sonido, algo que comenzaba a sentirse como parte de su día a día. Alejandro se levantó con cierta pesadez, no por cansancio físico, sino por las muchas ideas que habían rondado su mente durante la noche. Cada día en el pueblo parecía abrir una nueva puerta dentro de él, pero también le traía preguntas que no sabía cómo responder. Después de desayunar rápidamente, salió hacia el taller de Tomás. El camino ya le resultaba familiar: la plaza central donde las primeras tiendas comenzaban a abrir, las calles empedradas donde las risas de los niños corrían junto con ellos, y los saludos de los habitantes, siempre amables, siempre cálidos. Alejandro sentía que cada vez que alguien lo saludaba, lo hacían con un genuino interés, como si realmente importara su presencia allí. Era algo que rara vez experimentaba en la ciudad. Cuando llegó al taller, Tomás ya estaba trabajando, como de costumbre. Esta vez estaba reparando una puerta antigua, cuidando cada detalle como si fuera una obra de arte. Al verlo, Alejandro se dio cuenta de que incluso las tareas más sencillas podían tener un valor especial si se hacían con intención. «Buenos días, arquitecto», saludó Tomás, sin apartar la vista de su trabajo. «Hoy tenemos algo diferente para ti». Alejandro arqueó una ceja, intrigado. «¿Diferente cómo?» «Ya verás», respondió Tomás con una sonrisa. «Primero, quiero que vengas conmigo al mercado. Necesitamos madera y otros materiales, pero también quiero mostrarte algo». Sin hacer más preguntas, Alejandro lo siguió. Caminaron por las calles del pueblo hasta llegar al mercado, un espacio vibrante lleno de colores, olores y sonidos. Los comerciantes ofrecían frutas frescas, verduras, especias y todo tipo de productos locales. Entre los puestos, Alejandro notó algo que le llamó la atención: una serie de pequeñas esculturas de madera que representaban escenas de la vida cotidiana del pueblo. Cada figura, aunque sencilla, tenía una expresión única, casi como si contaran una historia propia. «Esto es lo que quería que vieras», dijo Tomás, señalando las esculturas. Fueron hechas por un joven del pueblo que aprendió a trabajar la madera aquí, en este taller. Hace unos años, no tenía idea de cómo empezar.
Ahora vende estas piezas y, con lo que gana, está pagando sus estudios. Alejandro tomó una de las esculturas entre sus manos, estudiando los detalles. Aunque no eran perfectas, había algo en ellas que las hacía especiales. Es increíble, murmuró, casi para sí mismo. Nunca pensé que algo tan simple pudiera tener tanto impacto. Es porque no se trata de lo que haces, explicó Tomás. Se trata de por qué lo haces. Cada pieza tiene una historia, un propósito, y eso es lo que la hace valiosa. Mientras caminaban de regreso al taller con los materiales que habían comprado, Alejandro no podía dejar de pensar en lo que había visto. Las esculturas no solo eran un ejemplo de creatividad, sino también de cómo algo tan pequeño podía transformar una vida. Por primera vez en años, comenzó a preguntarse si su trabajo en la ciudad, por muy ambicioso y exitoso que fuera, realmente tenía ese tipo de impacto. ¿Cuántas veces había diseñado algo que realmente cambiara la vida de alguien? De regreso en el taller, Tomás le pidió que comenzara un nuevo proyecto. Esta vez, no sería algo funcional como un banco o una estantería, sino una pieza decorativa. Quiero que crees algo que hable de ti, le dijo. Algo que cuente tu historia. Alejandro se quedó mirando la madera frente a él, sintiendo una mezcla de emoción y temor. Crear algo que hablara de él significaba enfrentarse a sus propias dudas, a sus propios miedos. Pero también sabía que era una oportunidad para explorar algo más profundo, algo que había estado evitando durante mucho tiempo. Comenzó dibujando un boceto, dejando que las ideas fluyeran sin restricciones. Quería crear una escultura que representara el movimiento, el cambio, algo que reflejara su propio viaje hasta ese momento. Después de varias horas, tenía un diseño que le satisfacía. Era abstracto, con líneas curvas que se entrelazaban, simbolizando las diferentes etapas de su vida y como todas, de alguna manera, estaban conectadas. Cuando comenzó a trabajar con la madera, Alejandro se dio cuenta de lo desafiante que sería darle forma a algo tan complejo. Cada curva requería paciencia y precisión, y más de una vez cometió errores que lo obligaron a empezar de nuevo. Pero esta vez, en lugar de frustrarse, aceptó los errores como parte del proceso. Recordaba las palabras de Tomás: no se trata de hacerlo perfecto, se trata de aprender. Mientras trabajaba, Alejandro notó que varias personas se acercaban al taller para observarlo. Eran habitantes del pueblo, curiosos por lo que estaba haciendo. Algunos ofrecían comentarios, otros simplemente miraban en silencio, pero todos transmitían una energía positiva que lo animaba a seguir. Entre ellos estaba Sofía, quien llegó con un par de niños que había traído de su taller de arte. ¿Qué estás haciendo?, preguntó uno de los niños, con los ojos llenos de curiosidad. Es una escultura, respondió Alejandro, sonriendo. Algo que representa cómo las cosas pueden cambiar y seguir conectadas. ¿Puedo ayudar?, preguntó otro de los niños, emocionado. Alejandro dudó por un momento, pero luego asintió. Les dio pequeñas tareas, como lijar las piezas de madera o limpiar el área de trabajo. Mientras trabajaban juntos, sintió algo que no había sentido en años, una conexión real con las personas, una sensación de que lo que estaba haciendo no solo era para él, sino también para los demás. La tarde pasó rápidamente, y cuando el sol comenzó a ponerse, la escultura estaba casi terminada. Alejandro se alejó unos pasos para observarla, sintiendo una mezcla de orgullo y gratitud. No era perfecta, pero tenía algo que ninguna de sus creaciones anteriores había tenido: alma. Tomás se acercó para examinarla, asintiendo con una sonrisa de aprobación. Esto es lo que quería que entendieras, Alejandro. Crear algo no es solo una cuestión de habilidad, es una cuestión de propósito. Sofía también se acercó, con los niños detrás de ella. Es hermosa, dijo, con una sinceridad que Alejandro no había escuchado en mucho tiempo. Creo que todos aquí podemos ver algo de nosotros mismos en esta pieza. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su alojamiento, Alejandro reflexionó sobre el día. Había llegado al pueblo buscando un respiro, pero estaba encontrando mucho más que eso. Estaba redescubriendo no solo su pasión por el diseño, sino también el impacto que podía tener en las personas. Por primera vez en años, sentía que estaba haciendo algo que realmente importaba. Miró el cielo estrellado y dejó escapar un suspiro, lleno de esperanza. Aún no sabía exactamente hacia dónde lo llevaría este viaje, pero estaba listo para seguir explorando, para seguir aprendiendo y, sobre todo, para seguir creando. Capítulo 6. Contra la corriente. El día comenzó con una luz tenue que apenas iluminaba el taller, donde Alejandro ya estaba trabajando. El sonido constante del cincel contra la madera llenaba el espacio mientras las primeras horas de la mañana pasaban en silencio. Había algo diferente en su concentración esa mañana. Aunque se sentía más seguro con sus habilidades, también empezaba a notar un peso creciente en sus pensamientos.
Durante las últimas semanas, Alejandro había redescubierto algo que creía perdido: la alegría de crear, de trabajar con sus manos, de conectar con las personas. Pero ahora comenzaba a cuestionarse si todo lo que estaba haciendo era suficiente, si realmente estaba logrando algo más allá de los límites del pequeño taller de Tomás. A medida que el sol ascendía, Alejandro decidió tomarse un descanso y salió a caminar por la playa. El aire fresco del mar lo envolvió mientras sus pasos hundían ligeramente sus zapatos en la arena húmeda. Miró hacia el horizonte, donde las olas rompían con una fuerza serena, constante. En ese momento, se dio cuenta de que, aunque había logrado avanzar en muchos aspectos personales, todavía sentía una falta de dirección clara. ¿Qué haría después de todo esto? ¿Cómo integraría lo que había aprendido aquí con su vida en la ciudad, si es que regresaba? Su meditación fue interrumpida por la llegada de Sofía, quien lo saludó desde lejos con un gesto enérgico. Ella llevaba consigo un par de lienzos y un cuaderno de bocetos. «Alejandro, justo te estaba buscando», dijo mientras se acercaba. «Estamos organizando una exposición comunitaria en la plaza para mostrar los trabajos de los talleres de arte. ¿Qué dices? ¿Te gustaría participar?». La propuesta lo tomó por sorpresa. Aunque había estado trabajando en varias piezas durante su estancia en el pueblo, no había considerado la posibilidad de exponerlas. Siempre había visto su trabajo aquí como algo personal, una forma de reconectarse consigo mismo, no como algo que estuviera listo para ser mostrado a los demás. «No sé si mis piezas son lo suficientemente buenas para una exposición», respondió con una risa nerviosa, desviando la mirada hacia el mar. Sofía lo miró con una mezcla de paciencia y determinación. «Tus piezas no necesitan ser perfectas, Ávila. Solo necesitan contar una historia. Y créeme, las cuentan. La gente aquí merece ver lo que has estado haciendo, porque muchas de tus creaciones reflejan lo que significa vivir en este lugar. No lo pienses demasiado, solo di que sí». Alejandro respiró hondo, sintiendo que las palabras de Sofía lo golpeaban en un lugar profundo. Había pasado tanto tiempo buscando la aprobación de otros, de sus clientes, de sus colegas en la ciudad, que se le hacía difícil imaginar mostrar su trabajo sin esa validación previa. Pero también sabía que esto era una oportunidad para salir de su zona de confort, para enfrentarse a uno de sus mayores miedos, el juicio de los demás. «Está bien», dijo finalmente, aunque su tono aún era cauteloso. «Voy a participar. Pero necesito terminar algunas piezas antes». «Perfecto», respondió Sofía con una sonrisa triunfante. «Tienes una semana. Estoy segura de que harás algo increíble». Los días siguientes fueron intensos. Alejandro pasó largas horas en el taller, trabajando en varias piezas que esperaba mostrar en la exposición. Cada creación era un reflejo de algo que había experimentado o aprendido en el pueblo: una escultura inspirada en las olas del mar, un banco que evocaba las formas orgánicas de las palmeras, e incluso un par de pequeñas piezas decorativas que representaban a los niños jugando en la plaza. Mientras trabajaba, sentía una mezcla de emoción y ansiedad. Por un lado, estaba orgulloso de lo que estaba haciendo, pero por otro, temía que no fuera suficiente, que las personas no entendieran o apreciaran su trabajo. A medida que la fecha de la exposición se acercaba, Alejandro comenzó a notar algo peculiar. Varias personas del pueblo empezaron a visitarlo en el taller, curiosas por lo que estaba haciendo. Algunas ofrecían sugerencias, otras simplemente observaban en silencio, pero todas mostraban un interés genuino que Alejandro no esperaba. Al principio, se sintió incómodo con tanta atención, pero poco a poco comenzó a disfrutar de esas interacciones. Las historias que las personas compartían sobre el pueblo, sobre sus vidas, le recordaban por qué había decidido quedarse allí. El día de la exposición llegó con una energía vibrante que llenaba la plaza central. Los habitantes del pueblo habían decorado el espacio con guirnaldas de papel y flores frescas, creando un ambiente festivo. Las mesas y los estantes estaban llenos de piezas de arte, desde pinturas hasta esculturas y artesanías, cada una contando una historia única. Alejandro colocó sus piezas en un rincón de la plaza, sintiéndose más nervioso de lo que esperaba. Había algo intimidante en ver su trabajo expuesto, vulnerable a las miradas y opiniones de los demás. Al principio, se mantuvo en un segundo plano, observando cómo las personas se acercaban a sus piezas. Algunos las estudiaban detenidamente, otros hacían preguntas, y algunos simplemente sonreían, como si las obras les recordaran algo familiar. Una mujer mayor se detuvo frente a la escultura inspirada en las olas y dejó escapar un suspiro. «Esto me recuerda a los días en que venía a pescar con mi esposo», dijo, más para sí misma que para Alejandro. «Tiene algo, no sé cómo describirlo, pero me hace sentir en casa». Esas palabras tocaron algo profundo en Alejandro. Por primera vez, se dio cuenta de que su trabajo no solo era una expresión de sí mismo, sino también una forma de conectar con los demás.
Cada pieza que había creado llevaba consigo una parte de su historia, pero también parecía resonar con las experiencias de las personas que las veían. A medida que la tarde avanzaba, Alejandro comenzó a sentirse más cómodo. Incluso se animó a conversar con algunos de los visitantes, escuchando sus opiniones y compartiendo las historias detrás de cada pieza. Aunque todavía tenía dudas y miedos, también sentía una creciente sensación de logro y satisfacción. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó al final del día, cuando un niño pequeño se acercó tímidamente a una de sus piezas, una escultura que representaba las raíces entrelazadas de un árbol. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó, mirando a Alejandro con ojos curiosos. Porque quería mostrar cómo todo está conectado, respondió Alejandro, agachándose para estar a su nivel. Las raíces son como las personas. Aunque no siempre las vemos, están ahí, sosteniéndonos, manteniéndonos unidos. El niño asintió, como si entendiera algo mucho más grande de lo que Alejandro esperaba. Es bonito, dijo antes de correr de vuelta con su familia. Esa simple interacción dejó a Alejandro reflexionando mientras el sol se ponía, bañando la plaza en un cálido resplandor dorado. Había pasado tanto tiempo buscando la perfección que había olvidado lo que realmente importaba: la conexión, el propósito, el impacto que su trabajo podía tener en las vidas de los demás. Esa noche, mientras regresaba al taller para recoger sus herramientas, Alejandro sintió una mezcla de gratitud y esperanza. Aunque aún no tenía todas las respuestas sobre su futuro, sabía que estaba en el camino correcto. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionado por descubrir a dónde lo llevaría ese camino. Capítulo 7. Un nuevo horizonte. El sol brillaba alto en el cielo despejado, bañando el pueblo con una luz dorada que parecía resaltar cada rincón, cada detalle de las casas coloridas. Alejandro estaba de pie frente al taller de Tomás, contemplando el paisaje que se extendía ante él con una mezcla de serenidad y melancolía. Habían pasado semanas desde que llegó al pueblo, y aunque se sentía más conectado consigo mismo y con las personas que lo rodeaban, no podía evitar pensar en el futuro. Sabía que el final de su estancia estaba cerca, y la pregunta de qué haría después seguía pesando en su mente. ¿Regresaría a la ciudad y retomaría su vida tal como la había dejado? ¿O encontraría una manera de integrar todo lo que había aprendido aquí en su vida? El sonido familiar del martillo de Tomás lo sacó de sus pensamientos. Al voltear, vio al carpintero trabajando en una mesa al aire libre, ajustando piezas con precisión. Había algo hipnótico en su manera de trabajar, como si cada movimiento tuviera un propósito, una intención clara. Tomás levantó la mirada y notó la expresión distante de Alejandro. «Ávila, deja de mirar al horizonte y ven a trabajar», bromeó con una sonrisa cálida, señalando un montón de madera. «Hoy tenemos mucho por hacer». Alejandro soltó una risa leve, como si la voz de Tomás hubiera disipado las nubes en su mente. Entró al taller, dispuesto a sumergirse en el trabajo. Esa mañana estaban construyendo una mesa grande, un pedido especial para una familia del pueblo. Querían algo que sirviera como centro de reuniones familiares, un espacio donde compartir comidas, risas y momentos importantes. La idea de crear algo que conectara a las personas le parecía profundamente significativa, y Alejandro sentía una motivación especial por el proyecto. Mientras ajustaba una de las piezas, Tomás rompió el silencio con una pregunta que Alejandro sabía que eventualmente llegaría. ¿Has pensado en qué vas a hacer cuando te vayas de aquí? La pregunta quedó flotando en el aire por un momento. Alejandro continuó trabajando, como si necesitara tiempo para formular una respuesta. Finalmente, habló, su voz cargada de sinceridad. Lo he pensado mucho, pero todavía no tengo una respuesta clara. Siento que no quiero volver a lo mismo de antes, pero tampoco sé exactamente qué hacer con todo lo que he aprendido aquí. Tomás asintió, como si entendiera perfectamente lo que Alejandro estaba sintiendo. Eso es normal. El cambio nunca es fácil, pero siempre es necesario. Lo importante es recordar por qué empezaste este camino y dejar que eso te guíe. Las respuestas llegarán a su tiempo. Las palabras de Tomás resonaron profundamente en Alejandro. Durante toda su vida, había sido guiado por metas externas, el reconocimiento, el éxito, la validación de los demás. Pero ahora entendía que el propósito no venía de cumplir con esas expectativas, sino de encontrar algo que realmente lo llenara de significado. Mientras trabajaban, la tarde avanzó con rapidez. La mesa comenzaba a tomar forma, sus líneas limpias y sólidas reflejaban la dedicación que ambos estaban poniendo en el proyecto. Alejandro sentía que cada corte y cada unión representaban algo más que una tarea, eran un recordatorio de todo lo que había aprendido desde que llegó al pueblo. Fue en ese momento cuando Sofía llegó corriendo al taller, su rostro reflejando preocupación. «Alejandro, Tomás, necesitamos ayuda en la plaza», dijo, casi sin aliento. «Una de las estructuras del mercado está a punto de colapsar. Si no hacemos algo,
Podríamos perder todo. Alejandro y Tomás no dudaron ni un momento. De inmediato dejaron lo que estaban haciendo y siguieron a Sofía hacia la plaza. Al llegar, encontraron un grupo de personas reunidas alrededor de una estructura deteriorada. Era un viejo puesto de madera que servía como centro de distribución para los productos locales. Las columnas que lo sostenían estaban visiblemente dañadas, y una de ellas ya había comenzado a ceder. «Esto no puede esperar», dijo Tomás después de inspeccionar los daños. «Si no hacemos algo ahora, todo se vendrá abajo». «Podemos reforzarla», sugirió Alejandro, su mente ya trabajando en un plan. «Pero vamos a necesitar materiales y muchas manos». Sin perder tiempo, comenzaron a organizar a los habitantes del pueblo. Algunos se encargaron de recolectar madera y herramientas, mientras otros ayudaban a despejar el área para trabajar con seguridad. Fue un esfuerzo colectivo, donde cada persona aportaba lo que podía. Alejandro no pudo evitar sentirse conmovido al ver cómo todos se unían por un objetivo común. Había algo profundamente inspirador en esa solidaridad, algo que no había experimentado en los grandes proyectos de la ciudad. Mientras supervisaba las reparaciones, Alejandro se dio cuenta de que este no era un proyecto como los que estaba acostumbrado a liderar. No había planos elaborados ni modelos tridimensionales, solo había un problema urgente y la voluntad de resolverlo juntos. Y, sin embargo, sentía que este trabajo tenía más significado que muchos de los edificios que había diseñado en el pasado. Aquí no se trataba de reconocimiento o prestigio, se trataba de preservar algo que era importante para la comunidad. El trabajo continuó hasta bien entrada la noche. Bajo la luz de los faroles y rodeados por las conversaciones animadas de los habitantes, Alejandro y Tomás lideraron el esfuerzo para estabilizar la estructura. Fue un proceso agotador, pero también profundamente gratificante. Cada golpe de martillo, cada columna reforzada era un recordatorio de que el verdadero propósito del diseño no era impresionar, sino servir. Finalmente, lograron reforzar la estructura lo suficiente como para evitar el colapso. Aunque aún quedaba trabajo por hacer, la amenaza inmediata había pasado. La plaza, iluminada por la cálida luz de los faroles y llena de las risas y agradecimientos de las personas, se sentía más viva que nunca. Sofía se acercó a Alejandro mientras éste terminaba de ajustar una última pieza. Colocó una mano en su hombro y le dedicó una sonrisa cálida. «Hoy no solo ayudaste a reparar algo físico, Ávila. Recordaste a todos aquí que, cuando trabajamos juntos, podemos superar cualquier cosa». Alejandro asintió, dejando que las palabras de Sofía se asentaran en su mente. Había llegado al pueblo buscando respuestas sobre su vida y su propósito, y aunque aún no tenía todas las respuestas, sentía que estaba más cerca de encontrarlas. Esa noche, mientras caminaba de regreso al taller, Alejandro reflexionó sobre todo lo que había sucedido. Había experimentado algo que nunca antes había sentido, una conexión real con las personas y el impacto directo de su trabajo en sus vidas. Al llegar a su alojamiento, se sentó frente al pequeño escritorio y abrió su cuaderno de bocetos. Comenzó a dibujar, dejando que las ideas fluyeran libremente. Lo que surgió fue un puente, no uno físico, sino uno metafórico. Un puente que conectaba su pasado con su presente, su vida en la ciudad con las lecciones aprendidas en el pueblo. Cada trazo del dibujo era un recordatorio de las personas, los momentos que lo habían transformado. Cuando terminó, miró el dibujo con una sonrisa de satisfacción. Por primera vez en años, sentía que su trabajo no solo tenía sentido, sino que también reflejaba quién era. Cerró el cuaderno y miró por la ventana, donde las estrellas brillaban con una intensidad que no había notado en años. Dejó escapar un suspiro, no de cansancio, sino de alivio. Finalmente, sentía que estaba en el camino correcto, listo para enfrentar lo que viniera, con un nuevo horizonte en su vida. Capítulo 8. El legado del propósito. El amanecer despuntó con un cielo que parecía más claro y brillante de lo habitual, como si incluso el clima estuviera preparando una despedida especial para Alejandro. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas de su pequeña habitación, llenando el espacio con un calor suave y reconfortante. Alejandro estaba despierto desde mucho antes de que el día comenzara. Se había sentado junto a la ventana, observando el horizonte, mientras el sonido rítmico de las olas acariciaba la playa cercana. Sus pensamientos iban y venían, repasando cada momento que había vivido en el pueblo, cada lección que había aprendido y cada conexión que había formado. En el escritorio, junto a la ventana, estaba su cuaderno de bocetos, abierto en una página que contenía un diseño en el que había trabajado hasta tarde la noche anterior. Era un proyecto especial, un intento de retribuir al pueblo todo lo que le había dado durante su estancia. Alejandro tomó el cuaderno entre sus manos y pasó lentamente las páginas, deteniéndose en los dibujos que había hecho durante las últimas semanas. Cada trazo, cada línea, parecía contar una historia, no solo sobre el lugar,
sino también sobre su propia transformación. Al salir de su habitación, Alejandro se dirigió directamente al taller de Tomás. El camino hasta allí, que al principio le había parecido extraño y desconocido, ahora se sentía familiar, como si hubiera caminado esas calles toda su vida. Saludó a los vecinos que encontraba en el camino, respondiendo a sus sonrisas y buenos deseos con una calidez que brotaba de forma natural. Había algo profundamente reconfortante en la sencillez de esas interacciones, algo que le recordaba por qué este lugar se había convertido en un refugio tan importante para él. Al llegar al taller, encontró a Tomás trabajando en una silla, ajustando los detalles finales con la paciencia y precisión que siempre lo caracterizaban. Al verlo, Tomás dejó sus herramientas y lo saludó con una sonrisa amplia. «Sabía que vendrías temprano, Ávila», dijo, apoyándose en la mesa de trabajo. «¿Listo para el gran día?» «Más o menos», respondió Alejandro, con una risa nerviosa. «No es fácil despedirse». Tomás asintió, sus ojos reflejando una comprensión profunda. «Eso es porque este lugar dejó una marca en ti. Pero recuerda, no se trata de quedarte para siempre. Se trata de llevar contigo lo que aprendiste aquí y usarlo para hacer algo que realmente importe». Alejandro no pudo evitar reflexionar sobre esas palabras. Durante semanas, había sentido que algo dentro de él cambiaba, que se renovaba. Pero ahora, enfrentando el final de su estancia, se daba cuenta de que el verdadero desafío no era encontrar respuestas en el pueblo, sino llevar esas respuestas consigo y aplicarlas en su vida. Sacó su cuaderno de bocetos y lo abrió en la página del diseño que había trabajado la noche anterior. Era un concepto para un espacio comunitario, un lugar donde los habitantes del pueblo pudieran reunirse, compartir sus habilidades y trabajar juntos en proyectos que beneficiaran a todos. El diseño era sencillo pero significativo, lleno de elementos que reflejaban la esencia del pueblo, líneas orgánicas que evocaban la naturaleza, madera reciclada como material principal y un diseño abierto que fomentaba la colaboración. «Quiero dejar algo aquí», dijo Alejandro, mostrando el boceto a Tomás. «Este lugar me dio tanto, y siento que quiero retribuirlo de alguna manera. Este espacio no es solo un diseño, es un reflejo de todo lo que aprendí aquí». Tomás estudió el diseño con detenimiento, asintiendo lentamente mientras sus ojos recorrían cada detalle. «Es un proyecto hermoso», dijo finalmente. «Y creo que este pueblo merece un lugar como este. Si estás dispuesto a empezar, yo te ayudaré». La conversación marcó el inicio de un día lleno de actividad. Alejandro y Tomás reunieron a Sofía y a varios miembros de la comunidad para presentarles la idea. Al principio, algunos mostraron escepticismo, preocupados por los recursos necesarios y el tiempo que tomaría construir algo así. Pero a medida que Alejandro explicaba el propósito del proyecto, el ambiente comenzó a cambiar. Las personas no solo entendieron la importancia del espacio, sino que también comenzaron a imaginar cómo podrían contribuir. La tarde transcurrió en medio de discusiones sobre materiales, logística y la forma en que podrían comenzar el proyecto. Alejandro sabía que no podría quedarse para ver el espacio terminado, pero prometió mantenerse involucrado desde la distancia, ofreciendo orientación y apoyo siempre que fuera necesario. Al final de la reunión, alguien sugirió un nombre para el espacio: el Taller del Alma. La propuesta fue recibida con aplausos, y Alejandro sintió una mezcla de orgullo y gratitud al ver cómo su idea tomaba vida propia. Por la tarde, Alejandro decidió caminar por la playa una última vez. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, mientras las olas rompían suavemente contra la orilla. Había algo simbólico en ese momento, como si la naturaleza misma estuviera despidiéndose de él. Mientras caminaba, dejó que sus pensamientos fluyeran, recordando cada momento que había vivido en el pueblo, las primeras veces que trabajó con madera, las conversaciones con Tomás, las risas de los niños en la plaza y la sensación de encontrar un propósito en cada pequeño detalle. De repente, escuchó pasos detrás de él. Al voltear, vio a Sofía acercándose con una pequeña caja en las manos. Su rostro reflejaba una mezcla de alegría y nostalgia. «Esto es para ti», dijo, extendiéndole la caja. «Es un regalo de todos nosotros, algo para que siempre recuerdes este lugar». Alejandro abrió la caja y encontró una pequeña escultura de madera, tallada con cuidado y detalle. Representaba una ola en movimiento, una metáfora perfecta de lo que había experimentado allí. La sostuvo en sus manos, sintiendo el peso simbólico del objeto, y levantó la mirada hacia Sofía. «Es hermosa», dijo conmovido. «Gracias. Esto significa más de lo que puedo expresar». «Es un recordatorio de que siempre tendrás un lugar aquí», respondió Sofía, con una sonrisa cálida. «Este pueblo será parte de ti, no importa dónde estés». La despedida al día siguiente fue emotiva. La comunidad se reunió en la plaza para despedirlo, expresándole su gratitud y deseándole lo mejor. Tomás le dio un fuerte apretón de manos,
mientras Sofía lo abrazaba con una calidez que decía todo lo que las palabras no podían. Cuando finalmente subió al autobús, Alejandro miró por la ventana, grabando en su memoria cada detalle del lugar que había transformado su vida. Mientras el autobús avanzaba por el camino, Alejandro sacó su cuaderno de bocetos y comenzó a dibujar. Lo que surgió en el papel fue un puente que conectaba dos mundos, una representación de todo lo que había aprendido y de cómo planeaba integrar esas lecciones en su futuro. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo ni incertidumbre, solo una emoción genuina por lo que estaba por venir. Miró el horizonte, dejando que una sonrisa se dibujara en su rostro. Había encontrado su propósito, y ahora estaba listo para construir su propio camino, paso a paso, con la confianza de que, sin importar a dónde fuera, siempre llevaría consigo el espíritu del pueblo y todo lo que había significado para él. Fin de la historia.